pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Esperanza en medio de las ruinas, quinta parte. Seguimos nosotros hoy en la serie Esperanza en medio de las ruinas, en la parte número 3. Hoy no voy a leer mucho porque este capítulo es bastante extenso, tiene 66 versículos, a menos que ustedes quieran que yo se los lea, pero me imagino que quieren ir a comer. Pero vamos a leer los capítulos donde vamos a estar concentrados en esta mañana. Pónganse en pie, busquen su Biblia, Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 26. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 26. Lamentaciones está en el Antiguo Testamento, está después del profeta Jeremías, antes del profeta Ezequiel. Y como dice un amigo pastor, no se preocupe que está entre Génesis y Apocalipsis, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es, escuche bien, esperar en silencio la salvación de Jehová. Señor Padre, damos gracias por tu bendita y santa palabra y porque nos has estado hablando a través de esta porción. Señor, el mensaje está llegando. Podemos reconocerte aún en medio de circunstancias difíciles. Por eso te pedimos que en esta hora sigas hablando a nuestro corazón, de tal forma que no solamente escuchemos, sino que lo llevemos a nuestro andar diario y de esa manera glorifiquemos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. El tema del día de hoy es misericordias nuevas cada mañana. Lamentaciones 3. Es un capítulo un poquito también duro de escuchar, pero en medio del capítulo viene esta porción, ¿ok? Tema central es que nuestra esperanza, mi querido hermano, no depende de nuestras circunstancias. Hay momentos, mi querido hermano, hermana que está acá, amigos, en la vida que el dolor es tan profundo que parece ocupar todo el panorama. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? En este capítulo 3 comienza describiendo esa experiencia. Si leemos los versículos del 1 al 20, son un poquito duros. El profeta habla como un hombre que está caminando en completa oscuridad. Por ejemplo, cuando abre el capítulo dice de la siguiente manera: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, hablando, ¿verdad?, de lo que había sobrevenido al pueblo por parte de Dios. Dios lo había permitido. Habla de angustia, de cansancio, amargura y también habla de desesperación. ¿Cuántos hemos sentido estos tipos de emoción? Angustia, cansancio, amargura y desesperación. Yo creo que todos los que estamos acá lo hemos experimentado en algún momento. De alguna o de otra forma ha pasado en nuestra vida. Es el retrato de alguien que siente que la vida lo ha golpeado demasiado. ¿Sí? Hay personas, mi querido hermano, que la vida le ha golpeado duro. ¿Sí? Hay personas que yo pensaba a veces, bueno, Señor, estoy pasando una prueba, y cuando escucho a alguien más, yo digo, no, pues, yo estoy casi en el paraíso. Porque uno
hay personas que la pasan muy duro. Hay una tendencia en el cristianismo, lamentablemente, y es a minimizar el dolor ajeno. Oh, no te preocupes. No sabemos lo que está pasando a la persona. Dios nunca minimiza el dolor, pero sí te ofrece esperanza en medio del dolor. Muchos creyentes, aún de esta iglesia, hemos estado ahí. Momento donde parece, escuche bien, que Dios está distante, que parece que las oraciones no están cambiando la situación, o que las fuerzas se han agotado. ¿A cuántos se han agotado las fuerzas? Les voy a contar una pequeña historia de lo que es agotarse las fuerzas. Y esto es una anécdota que me pasó hace 2 semanas. El doctor, usted sabe, ya le dije que me dijo que tenía que caminar y todo eso. Entonces yo empecé, pero yo no sabía que al cambiarme el medicamento, él le añadió una cosa que se llama diurético, HZTZ, a mi medicamento de la presión. Y yo no sabía que eso pues te baja un poco el potasio, porque pues tiendes a botar más líquido. Entonces se supone que yo me estuviera comiendo una banana de vez en cuando, pero yo no sabía, y cada vez que comía aquí al mediodía, me iba y me daba una caminata dentro del gimnasio, ¿verdad? Caminaba unos 15, 20 minutos, eso ayuda a bajar los picos de azúcar y bueno. Pero un día dije, no, hoy sí me la voy a tirar grande, de media hora, dije yo. Y salgo a caminar en todo el estacionamiento y no sé por qué al hijo de doña Minerva se le ocurre caminar por todo el pasto de aquí. El pasto es mullido, ¿verdad? A pesar de que no estaba tan mojado, es mullidito y tú tienes que hacer más fuerza. Hermano, y yo fui y le di la vuelta desde por allá enfrente y vine por toda esta parte de atrás y salí por aquí. Y yo iba, hermano, como un campeón. Y dije, no, tremendo. Agarro la curva así y cuando doblo, que ya puedo ver la entrada de la oficina, las piernas se me trancaron, mi hermano. Y me empezaron a temblar, me llegó el cansancio. Y decía, ¿será que puede llegar o caigo aquí patas arriba? Dije yo, porque yo miraba y no podía, la pierna me temblaba. Entonces dije, nunca me había pasado eso. Sentía como si me fueran a reventar las piernas. Entonces me paré así, porque si me siento y después no me paro. No había nadie para ayudarme. Y ahí esperé y ya fui bajando el paso y fui caminando. Y ya llegué a la entrada de la oficina de Puro Milagro. Entré y cuando me senté yo sentía que me había drenado. Fui y me hidraté rápido y eso me ayudó bastante, ¿no? La hidratación te ayuda. Fui y me hidraté y poco a poco las piernas empezaron a despertar. Y le digo yo a uno de los muchachos, oye, búscate en las cámaras a ver cómo yo pude llegar aquí. Cuando lo buscamos me dice, sí llegaste, pero llegaste caminando como un orangután. yo venía, no me di cuenta que venía. El cansancio físico pega, pero el cansancio emocional y el cansancio espiritual drena a uno. Y a veces que llega ese cansancio. Había llegado a la vida también del profeta. Y él lo está narrando en esta historia. Pero en medio de este capítulo, que parece ser oscuro, aparece una de las declaraciones más hermosas que encontramos en toda la Escritura. ¿Cuál es esta? Es una declaración, mi querido hermano, que no nace de las circunstancias buenas. ¿Ok? Nace en medio de ruinas, de desesperación y de dolor. El profeta dice lo siguiente, en el versículo 21. Esto, ¿qué dice? Recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Él tomó una decisión en medio de su desesperación. En medio de su cansancio, tomó una decisión. Y a veces lo que toma de nosotros es tomar la decisión de confiar en el Señor. Tomamos muchas decisiones, pero tenemos que aprender a tomar la decisión voluntariamente de confiar en el Señor. Y es duro, no estoy diciendo que es fácil. En otras palabras, lo que le está diciendo es la esperanza no apareció sola, fue una decisión del corazón. ¿Ok? Es como el perdón, usted decide perdonar, usted decide amar. ¿Sí? Como yo siempre digo, cuando usted va a comprar una casa, usted lo decide antes de hacerlo, ¿sí o no? Y después trabaje en lo que necesite, en el dinero, en el crédito.
El perdonar es una decisión que usted tiene que tomar y luego trabaja en cómo llegar al perdón. Pero tiene que tomar la decisión. Y la decisión de amar es lo mismo. Anoche hablábamos de eso, ¿sí? Que es algo que va creciendo. Pero también la decisión de confiar es una decisión. Y tenemos que aprender a confiar aún en medio de circunstancias muy difíciles como lo estaba pasando aquí el pueblo de Dios. El primer punto de esta mañana es: la esperanza comienza cuando recordamos quién es Dios. ¿Ok? Por eso él dice recapacitaré. Es como está diciendo voy a recordar. La palabra aquí, el sentido de recapacitar es recordar. El profeta decide traer a su mente una verdad espiritual. Muchas veces lo hacemos, aunque a veces lo hacemos fuera de contexto, pero muchas veces lo hacemos cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces lo sacamos de contexto, ¿sí? Ve un plato grande y dice no creo que me lo pueda acabar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ¡boom! Para adentro. Pero ese no es el contexto. A veces lo usamos fuera de contexto, pero lo cierto es que si estamos en Cristo, lo podemos porque Él nos va a fortalecer. Eso sí es cierto. Pues entonces Él trajo a la mente lo que era verdad de Dios. Muchas veces lo que necesitamos en medio de la ruina, en medio de las circunstancias, en medio de momentos difíciles, es recordar lo que Dios ha dicho, que somos en Él. ¿Quién es usted en Cristo? Hubo una serie hace unos meses atrás, ¿quiénes somos en Cristo? No sé si se acuerda, si no vaya, ahí está para que la vea y hablo de todo lo que somos en las promesas de Cristo. Las circunstancias a su alrededor no cambiaron, la ciudad estaba todavía destruida, el dolor seguía presente, pero el enfoque cambió. El enfoque cambia, mi querido hermano. ¿Sí? Usted lo que necesita es cambiar el enfoque. Muchas veces nos quedamos enfocados en el problema. Se nos vació el vaso y nada más vemos la parte que perdimos, pero no nos damos cuenta de la parte que todavía nos queda. ¿Sí? Es como el tiempo. El tiempo es algo que se va para siempre, ¿sí o no? El pelo se va para siempre cuando se dice. Sin agarrar a algunos presentes que me están secundando. Y mi querido hermano, una vez se va el tiempo, es imposible de recuperar. Pero usted tiene que tomar una decisión de cambiar el enfoque. ¿Qué voy a hacer con el tiempo que todavía puedo usar? ¿Sí? Y muchos de los que estamos aquí, que los estoy mirando con mucho amor, pero yo también me incluyo, ya tenemos más pasado que futuro. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a trabajar con ese tiempo? Pero también tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a vivir la vida. ¿La vamos a vivir confiando o la vamos a vivir enfocado en los problemas y en las circunstancias? ¿O la vamos a vivir enfocados en las promesas de Dios? El problema muchas veces no es solo lo que vivimos, sino lo que permitimos que gobierne nuestros pensamientos. Hay cosas que gobiernan nuestros pensamientos. ¿Sí? Y yo voy a ser muy honesto, mi querido hermano. Ustedes saben que a veces le mandan a uno a hacer ciertos ajustes en la dieta y por mucho tiempo el snack de la noche gobernaba mis pensamientos. ¿Sabe cuál es el snack de la noche, no? Como a las 10 de la noche, no a las 7, no a las 8, ni a las 9, a las 10. Le dan deseo a uno de comerse un sándwich. Pero un sándwich poderoso, ¿sí? De 3 carnes. En Puerto Rico decimos tripleta, los hermanos mexicanos dicen campechana, ¿sí? O irme y comerme unos tacos a esa hora. Pero no cualquier tacos, unas quesabirrias con su... ¿Sí me entiende? Entonces, esos pensamientos a veces gobiernan al punto que es lo único que desea, es como automático. Pero tuve que cambiar eso. Y a veces mi esposa me preguntaba las primeras semanas y a veces todavía me dice, ¿no te comerías algo? Me comería una vaca, le digo. Pero tengo que llevar mi pensamiento cautivo a lo que me está recomendando el médico. Tengo que cambiar el enfoque. Porque las circunstancias a lo mejor no cambian. Yo soy el que tengo que cambiar el enfoque.
Mi querido hermano, muchas veces es necesario cambiar el enfoque, sacar la mente del problema y ver qué es la solución que Dios me da para ese problema. Cuando solo miramos las ruinas, perdemos perspectiva. Cuando recordamos el carácter de Dios, renace la esperanza, mi querido hermano. Cuando nos acordamos que Él está a nuestro lado, cuando nos acordamos que Él es nuestro pastor, cuando nos acordamos que Él es nuestro salvador, cuando nos acordamos que Él también pasó por lo que yo pasé, que Él experimentó soledad, desprecio y muchas otras cosas que quizás usted a lo mejor nunca pasemos, pero Él se mantuvo firme y nos dio ese ejemplo y nos dice, ahora sí, en mí pueden ser más que vencedores. Entonces sí, Romanos capítulo 8, versículos entre el 28 al 39, entonces se hace vida en mí cuando dice que en Cristo somos más que vencedores. Hay momentos, mi querido hermano, donde la fe no comienza con sentir algo. Mucha gente, es que yo quiero sentir. Mire, mi querido hermano, la fe no es de sentir. ¿Ok? Hay veces que tú puedes sentir, pero la fe es de creer. Creer. Porque los sentimientos son engañosos. Porque a uno mismo le pasa que le dice a la gente, hoy me levanté por el otro lado de la cama. Como si los lados de la cama tuvieran... ¿Sí? Es más, y muchos de ustedes han experimentado que un día le hacen una broma y usted se ríe y otro día le hacen una broma y usted se molesta. Con la misma broma. Porque ese día no ando de humor. ¿Sí o no? Entonces, comienza con recordar lo que Dios ha dicho, con recordar algo. Recordar que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel y que Dios sigue teniendo el control. Fíjate que la tierra todavía no se le ha movido. El día que se le mueva una pulgada, se destruye todo. La esperanza nace cuando dejamos que la verdad de Dios hable más fuerte que nuestras emociones. Eso pasa cuando mucha gente tiene una emoción de rencor. Es que no lo puedo poner, así puedes. Todo lo puedo. Dilo en ese momento. Ahí es donde hace falta que menciones esa palabra. Ahí. Lo tercero, o lo segundo que vemos, segundo punto. La misericordia de Dios es mayor que nuestras ruinas. Versículo 22 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando hicimos la introducción, yo hablé un poco de las palabras que se usan en el original para misericordia y para misericordias. La palabra que se está usando primero es la palabra hesed, ¿ok? Aquí aparece esa palabra clave y en hebreo es hesed, que describe un amor fiel. Es decir, Él es fiel porque Él es fiel también a lo que Él ha prometido, que es un amor constante y un amor comprometido de parte de Dios. No es un amor emocional ni pasajero como el suyo y el mío. Anoche hablábamos de eso, muchas parejas se casan emocionadas, pero pues no es lo que esperan cuando llegan al matrimonio, ¿sí o no? Sí, yo sé de algunos casos que el hombre al otro día se levantó y dijo, ¿quién es este que está a mi lado? Ya no tenía las pestañas, ni tenía esto, ni tenía... Y eso es algo, pero salen también las otras cositas. Las otras cositas que esa persona que está al lado tuyo no es igual, ni se crió igual a ti. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces no es un amor así el de Dios por nosotros. Su misericordia no depende, mi querido hermano, de nuestras circunstancias. Es un amor que permanece aun cuando nosotros le hemos fallado. Miren la historia de Pedro, miren la historia de Tomás, miren la historia de David. Él le siguió amando. A pesar de que habían caído, a pesar de que habían fallado. Ese es el verdadero amor de Dios. Que nunca se nos olvide eso. Lo que pasa es que también a muchos de nosotros se nos pintó un Dios por mucho tiempo que andaba con un garrote en la mano buscando a quien castigar. Nosotros, en verdad, los que estudiamos un poco, lo conocemos como la teología del Dios del garrote. ¿Sí? Donde está esperando a ver qué tú haces.
Atrévete. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que si seguimos fallando, Él nos va a corregir con amor. Porque nos quiere llevar de nuevo al camino. Ese es el amor de Dios. Es un amor que permanece, mi querido hermano. El profeta mira estas ruinas y todavía dice lo siguiente: no hemos sido consumidos. En otras palabras, podría haber sido peor, ¿sí o no? ¿Sí? Podría haber sido peor. Pero Dios no lo permitió. La caída del hombre en el Edén pudo haber sido peor. Pero dice la Escritura que Él permitió esas cosas para también mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad. ¿Cuántos de los que están casados, voy a tocar el tema matrimonial acá, han tenido alguna vez alguna diferencia? Sean honestos, levanten las dos manos. Y pasa una tormenta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero llega un día, le llamamos el día de la reconciliación. ¿Sí o no? Y ese día de la reconciliación volvemos a sentir mariposas. Volvemos a ver a la esposa bonita. La esposa vuelve a ver a aquel hombre elegante, guapo, atrevido. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahí? Está sucediendo, mi querido hermano, que en ese momento usted está viendo que todavía hay esperanza. Cuando nosotros cambiamos y nos enfocamos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, todo cambia. Y pudiera haber sido peor, pero Dios aún está mostrando su gracia. Incluso en medio del juicio, su misericordia sigue activa en nuestra vida. A veces nos enfocamos tanto en lo que perdimos que olvidamos lo que Dios ha preservado. ¿Sí? Por eso yo cuando me miro al espejo digo: Señor, se fue el pelo, pero mira la cara linda que me has dejado. Va a llegar el momento, mi querido hermano, amigo y hermana, que tu esposo o tu esposa ya no se va a ver igual. Y la juventud se va a ir. ¿Sí? Va a llegar un momento, mi querido hermano, donde su salud ya no va a estar. ¿Ok? No como la tenía a los 20 años. Pero todavía el Señor está obrando en su vida. Va a llegar momentos donde van a haber personas que se van a ir de nuestro lado. Porque hay una ley de vida. ¿Okay? Y usted puede tener muchos seguros, pero es interesante que el seguro de vida es para cuando usted se muera. Seguro de vida, pero es para cuando usted se muera. ¿Se ha fijado eso? Por eso se lo venden. Pero cuando llega a la edad que se considera de alto riesgo, no se lo venden. ¿Sí o no? Ya no califica. ¿Cómo que no califico? Si ahora es que estoy más cerca. Lo que me refiero con esto, mi querido hermano, es que hay cosas que vamos a perder en la vida. Hay cosas que se van a ir. Pero queda esperanza muchas veces. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que hemos perdido que perdemos de vista lo que todavía Dios tiene para nosotros. La historia de José es una historia muy hermosa en la Biblia. Yo no sé si usted la conoce, le recomiendo que la lea, está en el Génesis. José fue vendido por sus hermanos, por envidia. ¿Ok? Y perdió su familia, perdió su libertad, perdió su nombre, perdió su identidad cultural, pero nunca perdió al Dios de misericordia y de gracia. Y él se fijó en la esperanza que todavía le quedaba, no en lo que había perdido. Y Dios honra eso en nuestra vida.
En algún momento el pueblo iba a ser restaurado como lo hemos visto en la historia. Ya eso quedó en la historia. El pueblo fue restaurado. La nación volvió a surgir y Dios cumplió su promesa. Su espíritu está todavía tocando nuestro corazón. Eso es una evidencia, mi querido hermano, de la misericordia de Dios. Si Dios hoy te está hablando, es porque tiene misericordia para tu vida. Aquí yo veo muchas caras que se están identificando con lo que yo estoy diciendo. No porque lo estoy diciendo yo, sino porque lo establece la palabra de Dios. Esto nos lleva al tercer punto del día de hoy. Cada día trae una nueva oportunidad de gracia. Nuevas son, dice, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este versículo es uno de los más conocidos también en toda la Biblia. Pero es aún más poderoso cuando recordamos dónde fue escrito. En medio de una destrucción. En medio de las ruinas. ¿Sí? En medio de la crucifixión. En el punto de quiebre de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, todo está hecho. Dio un rayo de esperanza momentos antes de entregar y suspirar su vida. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de esperanza en medio de la dificultad. La fidelidad de Dios no depende de días perfectos. Cada mañana trae una nueva expresión de su gracia. Y esto significa lo siguiente. Primero, que el fracaso del ayer no define tu mañana. Sí, mi querido hermano, todos hemos fracasado. Este que está aquí fracasó también, muchas veces. Y todavía meto las patas. De vez en cuando digo de vez en cuando, casi todos los días cometo errores, ¿sí o no? Todos los días. Pero eso no puede definir lo que yo voy a hacer. El fracaso de Pedro no podía definir el llamado que Dios le tenía. La duda de Tomás no podía definir el llamado que Dios le tenía. La cobardía de que tuvieron la noche que entregaron al Señor, los discípulos, no podía definir lo que ellos iban a hacer después. El pecado de David no podía definir lo que iba a hacer después. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Lo otro es que el dolor de hoy no cancela el futuro que Dios tiene para nosotros. Muchos hemos pasado por circunstancias muy dolorosas, pero eso no ha cancelado lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros, nosotros lo alcanzaremos, porque Él va a poner las condiciones para que usted y yo lleguemos a eso. Él dijo que este evangelio, cuando se lo dio a los discípulos, lo iba a llevar a todo el mundo, ¿sí o no? Y se cumplió. ¿Sí? ¿Usted se imagina en ese momento que murió el Señor? Dijo, no, aquí se acabó todo. Mucha gente dijo, aquí acabamos con esto. Apenas estaban haciendo. Mataron a Esteban. Dijeron, no, con esto los apaciguamos. No, eso fue lo que hizo que se esparciera más el evangelio. ¿Sí? Metemos preso entonces a Pablo. Y Pablo escribe una carta en medio de la cárcel y dice, gozaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos, le dice. La disciplina que Dios envía no es el final tampoco de la historia. ¿Usted sabe cuántas veces me disciplinó mi mamá a mí? No muchas, porque yo no era muy travieso, pero aquí estoy. Hoy ya tenemos miedo a veces hasta disciplinar a los hijos, no se va a morir por la disciplina. Pero la disciplina de Dios nunca va a ser el final de nuestra historia. Lo otro es que la fidelidad de Dios se renueva constantemente. Y algunos viven quizás atrapados en el pasado, en esos errores. Muchos tenemos culpas a veces, decisiones equivocadas, temporadas de fracaso. ¿Cuántas personas no han iniciado negocios y después no le va bien? Han iniciado relaciones y no era lo que esperaban. ¿Sí? Vinieron a este país pensando que el dinero se arrancaba de las plantas.
pensando que todo el mundo te iba a hablar español. Es que voy para Texas y allí todo el mundo habla español. Y de momento vas al DMV y te dice, what do you want? O te dice, sí, te damos trabajo. ¿Hablas inglés? Ah, no te puedo dar trabajo si no hablas inglés. Qué bueno que hablas español, pero necesito que hables inglés. Si nos han pasado, sí, cosas. ¿Cuántas veces nos invertimos en algo? Y no salió, perdimos ese dinero. Hemos fracasado muchas veces. Pero Dios no trabaja solo con nuestro ayer. Cada mañana trae una nueva oportunidad para comenzar otra vez con Él. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Él vuelve y te toma por la mano y te dice, dale, vamos de nuevo. Yo estoy a tu lado. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Que cada vez que te caigas y extiendas tu mano, el Señor te la agarra y te dice, vamos de nuevo. Se lo dice uno que se ha caído múltiples veces. Y que cada vez que extiendo la mano, el Señor me dice, aquí estoy contigo. Voy a cerrar en el día de hoy con esto. Dice que hace algunos años un grupo de excursionistas quedó atrapado en una montaña después de una gran tormenta. Y cayó lluvia durante horas, la temperatura se desplomó, el viento no se detenía y la noche parecía que no se acababa, mi querido hermano. ¿Y cuáles eran los resultados de todo esto? Estaban mojados, estaban cansados y también tenían miedo. Algunos comenzaron a pensar que no iban a lograr salir de aquel lugar. Pero uno de ellos miró el reloj. Miró lo que definía el tiempo. Miró el reloj y dijo algo que cambió el ánimo de todo el grupo. Dice, el amanecer ya viene en unas horas. Mi querido hermano, ese mirar el reloj es lo que a veces necesitamos. Nuestro reloj es esto que está aquí. Cuando estés en medio de la oscuridad, del miedo, de la desesperación, mira al tiempo de Dios. Mira las promesas de Dios. Y Señor, yo sé que de noche está duro, pero en la mañana va a haber misericordia. Aunque mi pan y mi alimento sean mis lágrimas de noche, yo sé que en la mañana va a haber gozo. Recuerda lo que Dios ha dicho de ti. Tú eres un hijo amado. Tan amado que Él dio su vida por ti. Eres una hija amada de Él. No importa lo que esté pasando en tu vida, Él va a estar contigo. Quizás lo que estás pasando es consecuencia, como lo tenía el pueblo. Pero aún en medio de eso, Él va a estar contigo. La tormenta no se había detenido, el frío seguía igual. La montaña no había cambiado. Pero había una certeza, la noche no podía durar para siempre. Y cuando finalmente apareció la luz del amanecer, algo cambió inmediatamente. No porque todos los problemas habían desaparecido, sino porque la luz había vuelto. Muchas veces en medio de nuestros problemas y en la oscuridad emocional, necesitamos alumbrar de nuevo con la luz de Cristo. Que la luz vuelva a llegar a nuestros pensamientos, que vuelva a llegar a nuestro corazón y que te des cuenta que hay una esperanza. Lamentaciones 3 es el amanecer de este libro. Los primeros capítulos y parte de este son oscuros. Hablan de ruina, hablan de disciplina y hablan de dolor. Pero de pronto aparece esta declaración. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El profeta está diciendo, la noche fue larga, el dolor fue profundo y la disciplina fue real. Pero la misericordia de Dios sigue apareciendo
cada amanecer. La noche del sufrimiento no puede ni podrá nunca detener la fidelidad de Dios en nuestra vida. El amanecer de nuestra esperanza, la historia más grande de la Biblia, también pasó por una noche oscura. El viernes Jesús estuvo en la cruz. El sábado hubo silencio. Parecía que ya todo había terminado. Pero el domingo por la mañana ocurrió el amanecer más importante en la historia de la humanidad. Unas mujeres fueron a visitar la tumba y cuando llegaron la piedra no estaba y Jesucristo no estaba en aquel lugar. Había un ángel y dice: ¿a quién buscas? Al que ha resucitado de los muertos. Esa es nuestra victoria. Cristo resucitó. La resurrección, mi querido hermano, es la declaración eterna de Dios, donde Él nos está asegurando que la oscuridad no tiene la última palabra, que el pecado no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra, sino que la misericordia de Dios siempre trae un nuevo amanecer y siempre trae esperanza a nuestra vida. Tal vez hoy algunos se sienten que tu respuesta no ha llegado, que el dolor no desaparece o que la situación no cambia. Pero la fidelidad de Dios no depende de cómo está tu noche ni de cómo están tus emociones. El mismo Dios, mi querido hermano, que trae el amanecer todos los días a esta tierra, también trae, mi querido hermano, la misericordia que nunca se agota. Así que póngase en pie y con esto terminamos en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está cansado? ¿O está debilitado? Quizás tu corazón está como estaban mis piernas aquel día. Parece que ya no da más. Parece que ya no puede perdonar más. Parece que ya no puede con las circunstancias. Pero si hoy has visto un nuevo día, significa que todavía estás caminando en la misericordia de Dios. Te voy a dar una sola recomendación. Corre a Cristo. Corre a Él. Él es tu esperanza. Él es tu luz. Lleva a Él cautivo todo pensamiento, como dice la Escritura. Y Él traerá un nuevo amanecer a tu vida. Incline su rostro, vamos a orar. Él es el amanecer que nunca se apaga. Bendito Dios. Querido hermano, ¿habrá alguien que nunca se ha arrepentido de sus pecados? Le ha dicho a Cristo: Cristo, yo me arrepiento y te reconozco como Señor y Salvador. Déjame decirte que todas estas promesas que he hablado el día de hoy solamente es para los hijos de Dios. Y la Biblia dice que la única manera de que tú puedas ser llamado hijo de Dios es creyendo en Cristo como tu Salvador. A los que han creído en su nombre, dice la Escritura, se les da la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Y si esto no está en tu vida, si Cristo no es el Señor de tu vida, si tu vida no está asegurada en Él, tu oscuridad nunca se va a ir. Pasan los momentos emocionales, pero hay una oscuridad que es la oscuridad del alma, donde puedes pasar una eternidad separada de Dios. Y Cristo te ofrece en esta mañana la oportunidad de salir de ahí y unirte a la esperanza que Él tiene para sus hijos. ¿Habrá alguien esta mañana que se arrepiente de sus pecados y dice: yo reconozco a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que lo reconoce? Muy bien.
Si no, mi querido hermano, ahí donde usted está, incline su rostro. Hoy no voy a hacer llamado acá al frente. Solamente era ese. Y pregúntese cómo está su corazón. Sea honesto. Sea honesto. Pero una vez lo reconozca, cambie el pensamiento. Cambie el chip. Saque su mente de la circunstancia y póngala en la promesa que Dios tiene para usted. Señor y Padre, en esta mañana te hemos glorificado a través de esta palabra. Señor, sé tú obrando en nuestros corazones, como dice de ella misma, nunca torna atrás vacía, Señor. Gracias por dejarme exponerla. Gracias, Señor, porque a pesar de que soy merecedor, me permites pararme aquí y hablar a tu pueblo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.